Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Durante las últimas semanas, nos hemos estado enfocando en juicio. Y el juicio es una parte necesaria de la obra de Dios. Tenemos que aceptar eso, reconocerlo y enseñarlo. Me asombran algunos individuos que aseguran que quieren enfocar sus mensajes en los evangelios, pero nunca hablan de juicio, cuando tantas de las parábolas y tantas de las enseñanzas del Mesías se enfocan justo en el juicio. Como dije, el juicio es necesario porque el juicio pone las cosas en el orden de Dios. El juicio elimina todo lo maligno, o sea, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. El pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy es la parte final del capítulo 10 del libro de Josué. Así que te invito a que abras tu Biblia y vayas a ese libro. Esta es la tercera semana en la que estudiaremos Josué, capítulo 10. Allí vemos juicio una y otra vez, y aquí el énfasis está en un juicio completo o total, un juicio en su plenitud. Mencioné la semana pasada que existe una palabra que los rabinos hasídicos la consideran como conectada al reino, y ciertamente yo pienso que esa palabra, meod, que significa muy o mucho, brinda implicaciones de reino para este capítulo, o sea que nos enseña acerca del reino y de cómo Dios actuará en los últimos días. Date cuenta de qué estamos hablando, y vamos a ver esto claramente antes de concluir nuestro estudio de hoy, pero estamos hablando de cómo Dios le entregó la posesión de la tierra a su pueblo de pacto, a Israel, lo que hoy en día llamamos el pueblo judío. Dios va a hacer eso mismo en los últimos días. Esa entrega de la tierra es un resultado del juicio. Sucedió esa primera vez bajo el liderazgo de Josué, y sucederá por segunda vez, otra vez bajo el liderazgo de Josué, porque Josué simplemente es la manera como decimos en español el término hebreo Yeshua. Así que Josué, el hijo de Nun, fue usado por Dios para conquistar la tierra la primera vez, y Yeshua, el Hijo de Dios, va a ser el que haga toda la obra que culminará con la derrota del enemigo, para que Israel herede la tierra, un aspecto necesario que tiene que ocurrir para que el reino sea establecido. Bueno, quedamos la semana pasada con una promesa de Dios, de lidiar con los enemigos de su pueblo de una manera que produjera su completa sumisión y derrota total. Vimos que Josué le ordenó a los líderes de Israel a que pusieran su pie sobre la garganta del enemigo. Y Josué dijo, así hará Dios a los enemigos del pueblo. Claramente en esa era, pero especialmente, y tal vez más apropiadamente, en los últimos días. Entonces ve conmigo a donde quedamos la semana pasada, en Josué capítulo 10, versículo 28. Lo que estamos viendo aquí es este juicio completo, absoluto y total, porque solo un juicio completo traerá la voluntad de Dios y el orden de Dios a la situación, de modo que los propósitos de Dios puedan ser cumplidos por ti y por mí. Verso 28. Y Maceda tomó Josué en aquel día. Bien, nos encontramos otra vez con esta expresión que se repite varias veces en la última parte de Josué 10. Y estoy hablando de este término hebreo, Beyom Jahu. Beyom Jahu significa en aquel día,
y es una referencia al día del juicio, y en última instancia, a ese gran día del juicio final. Entonces, aquí tenemos otra referencia que trae implicaciones de reino. Aunque esto ocurrió, como dije la semana pasada, hace 3.500 años, aprendemos principios de este evento para los últimos días y para el establecimiento del reino de Dios. Mira otra vez el verso 28. Y Maceda tomó Josué en aquel día y la hirió con la boca, o sea, con el filo de la espada, y a su rey. Noten lo que dice. Recuerden la palabra jerem. Los destruyó por completo. Totalmente. No quedó absolutamente nada. Todo esto es una verdad relevante para entender la ira de Dios en los últimos días. No quedarán sobrevivientes entre aquellos que deseen frustrar el plan de Dios. Y aunque digo esto, sí quedará un remanente de aquellos que al parecer tendrán un cambio de corazón cuando vean el juicio de Dios y cómo Dios obra fielmente con Israel. Noten lo que dice. Los destruyó completamente y a toda nefesh, o sea, toda vida. Muchas Biblias dirán, y está bien, a toda persona que estaba en ella, en esa ciudad de Maceda. Y él no dejó con vida a ningún sobreviviente y le hizo al rey de Maceda tal como hizo con el rey de Jericó. Vemos que la victoria ante Jericó fue fundamental. Anoche compartía en un lugar diferente justo acerca de esta batalla de Jericó. Y de Jericó aprendemos principios de victoria, que la victoria viene por medio de lo sobrenatural. Lo que Josué instruyó al pueblo que hiciera, y por supuesto Josué oyó esto de Hashem, del Señor Dios de Israel, acerca del shofar y acerca del arca del pacto, y acerca de cómo proceder alrededor de Jericó, para que Jericó fuese destruida completamente y de manera milagrosa. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí, con esta referencia al rey de Jericó. Mira ahora el verso 29. Y Josué pasó, y todo Israel con él, de Maceda a Libna. Bueno, esta es otra ciudad que también va a ser tomada y destruida por Josué. Porque vamos a ver que en un solo día, imagina eso, en un solo día, la tierra va a ser capturada. Ahora, ¿es esta una victoria total? Bueno, veremos más adelante que el enemigo emprenderá una acción adicional contra Israel. Pero en esencia, Israel gana control de la tierra en este día. Mira el verso 29. Y Josué pasó, y todo Israel con él, de Maceda a Libna, y luchó contra Libna una guerra. Esta palabra para luchar está relacionada con pelear una guerra. El verso 30 dice, y el Señor también la entregó, es decir, a esta ciudad de Libna, el Señor la entregó también en la mano de Israel, no solo la ciudad, sino también a su rey, y la hirió, una vez más, con la boca. Lo traduciríamos con el filo de la espada, junto a toda alma, toda persona que estaba en ella. Y otra vez dice, lo cual se repite una y otra vez para enfatizar. Y no quedó en ella ningún sobreviviente, no quedó sobreviviente alguno en esta ciudad. Y le hizo a su rey tal como le hizo al rey de Jericó. Verso 31. Y Josué pasó, y todo Israel con él, de Libna a Laquis, y acampó contra ella, y luchó contra ella. Así que una vez más estableció un campamento contra esta ciudad de Laquis, la cual es también un área, y libró guerra contra ella.
Y noten lo que dice aquí en este texto. Verso 32. Una vez más, el Señor, muy importante que veamos esto, no es Josué, sino el Señor. Josué es simplemente un siervo obediente. La clave para producir la victoria de Dios es ser un siervo obediente. Leamos en el verso 32. Y el Señor entregó Laquis en la mano de Israel, y él la tomó, es literalmente lo que dice, él la tomó en el segundo día, y él hirió o golpeó a filo de espada a toda alma que estaba en ella, tal cual como había hecho en Libna. Así que hay una consistencia aquí, y es importante que lo veamos. Estas personas, por estar opuestas a los planes de Dios, todas sufrieron las mismas consecuencias exactamente. Él le hizo a una tal como le hizo a la otra, sin acepción de personas, no importa quiénes sean. Como no tenían una relación de pacto con Israel o con el Dios de Israel, eso les produjo su derrota total y su aniquilación. Mira ahora el versículo 33. Y entonces subió Horam, el rey de Geser, para ayudar a Laquis. Así que entonces, déjame leerlo con detenimiento. Entonces el rey Horam de Geser subió para ayudar a Laquis. ¿Y qué pasó? Vemos que este rey, de nuevo, buscaba oponerse a los hijos de Israel. Y Josué lo hirió a él y a su pueblo, hasta que no quedó para él sobreviviente alguno. Así que ninguno de los pueblos que estaban relacionados con este rey Horam, ninguno de ellos sobrevivió. Todos fueron puestos a muerte. Verso 34. Y Josué pasó, y todo Israel con él, de Laquis a Eglón. Y ellos acamparon literalmente contra ella, y libraron guerra contra ella. Y noten verso 35. Y él la tomó en aquel día, Beyom Jajú. Otra vez esta referencia al juicio. Ahora, vemos algo. No importa quién sea el enemigo, no importa dónde esté ubicado el enemigo. Cuando Dios da la victoria, esa victoria será completa, será total, y no habrá nadie capaz de levantarse contra los propósitos de Dios. Dios, en otras palabras, y escucha este principio tan importante, Dios está cumpliendo sus promesas por medio del juicio. Yo te animaría a que leyeras en algún momento el libro de Apocalipsis, capítulo 18, donde hay alabanza en el cielo por el recto juicio de Dios. El juicio de Dios produce rectitud. Vemos aquí que el término venganza, en el idioma griego, también está relacionado con justicia, con producir aquello que glorifica a Dios. Esto es lo que está sucediendo aquí. Así que una vez más, verso 35. Y la tomaron en aquel día, e hirieron a filo de espada a toda alma que estaba en ella. Otra vez, Beyom Jajú, en aquel día. La destruyó completamente, al igual que había hecho con Laquis. Entonces vemos de nuevo esta misma acción, esta misma metodología de pasarlos a todos por la espada. En la Biblia, pasar a alguien por la espada no significa solo matarlos, sino que habla de la consecuencia de la rebeldía. Pasar por la espada es el resultado de la rebeldía. Y por lo tanto, mira ahora el versículo 36. Josué subió, y todo Israel con él, desde Eglón, ¿y a dónde fue? A Hebrón. Y lucharon, es decir, libraron una guerra contra ella, contra esta ciudad de Hebrón. Y la tomaron, y la hirieron, o sea, la golpearon a filo de espada, y también a su rey.
y toda su ciudad, a toda alma que estaba en ella, y no dejó ningún sobreviviente, al igual que había hecho con todos en Eglón. La destruyó completamente, destruyó a Hebrón. Está en femenino, y ciudad es un sustantivo femenino. Él la destruyó completamente. Es el término Jerem, no tomó nada de ella. La destruyó por completo y a toda alma que estaba en ella. ¿Estás viendo el resultado? Toda alma. Esto nos brinda información importante. No creas en una gracia de Dios mal interpretada. Hay gente que habla del amor de Dios de una manera pervertida. Dicen que Dios es amor, que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y sabes, todo eso es cierto. Pero para recibir todo eso, uno debe estar en una relación de pacto. Y si alguien no está en una relación de pacto, es producto de su rebeldía. Es producto de no buscar a Dios o de rebelarse contra la verdad de Dios. De cualquier manera, esa persona no busca a Dios, porque todo el que busca a Dios lo encuentra. Todo el que es sincero al mirar la creación sabe que debe haber un creador. Ver el orden de la creación revela que existe un Dios de orden. Por lo tanto, buscar a este creador nos llevará a encontrar la salvación. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos. También lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 8. Todo esto confirma, sí, Dios es un Dios de gracia y amor, pero si te rebelas y te niegas a entrar en una relación de pacto con Él, vas a experimentar su ira, una ira consumidora. Y entre aquellos que no tengan un pacto, no quedarán sobrevivientes. Van a ser echados afuera. Si lo miras en el griego original en los evangelios, el Mesías lo dice justo así. Van a ser echados afuera, a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto, eso es tristeza, depresión, remordimiento, y también crujir de dientes, que significa tormento, una terrible agonía, porque esa alma estará ardiendo en fuego eternamente, en el lago que arde con fuego y azufre. Sigamos donde quedamos, en el versículo 38. Y Josué regresó, y todo Israel con él, y fue a Debir, a este lugar, y una vez más luchó contra ella, libró una guerra contra ella, y la tomó. Y no solo tomó la ciudad, sino también a su rey. Espero que veas que hay un énfasis a lo largo de esta tercera sección, esta tercera y final sección de Josué capítulo 10, en cada rey. ¿Por qué? Porque cada rey es el líder de cada región. Es quien en cada circunstancia dirige al pueblo. Y hay un mensaje, y es el siguiente. Ten cuidado de a quién estás siguiendo. Y eso también aplica a los creyentes. Hay muchos creyentes que están siguiendo una influencia impía. Están siguiendo a personas que tal vez sean populares, tal vez tengan renombre, pero son falsos maestros. Por lo tanto, entendamos las consecuencias. Puedes sufrir por tomar malas decisiones acerca de quién es tu líder espiritual. Verso 38. Y Josué regresó, y todo Israel con él, a Debir. Y dice que luchó contra ella. Verso 39. La tomó junto a su rey, y a toda su ciudad. Y los hirió, una vez más, a filo de espada. Y los destruyó completamente. Jerem, otra vez. No tomó nada de ella. Destruyó completamente a todo el pueblo. Viejos, jóvenes, niños, mujeres. Nadie se salvó. Todos fueron ejecutados y todas sus posesiones destruidas completamente, con toda persona que estaba allí. Y no dejó ningún sobreviviente.
¿Cuántas veces ha aparecido esto una y otra vez? No quedó ningún sobreviviente. Tal como había hecho a Hebrón, así también hizo a Debir y a su rey, tal como había hecho a Libna y a su rey. Verso 40. Vemos aquí que el juicio de Dios es consistente. No hay diferencia. Todos están recibiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque rechazaron una relación de pacto, a pesar de que tuvieron conocimiento de Dios, y esto es enorme. Dios les enseñó a estas personas quién era Él. El temor del Señor había caído sobre ellos, pero en lugar de que ese temor los hiciera poner a Dios como prioridad, no tuvieron Urat Hashamaim, sino que tuvieron lo que se conoce como pajad en hebreo, que los paralizó, que causó que se volvieran ociosos y que no hicieran otra cosa sino rebelarse. Y cuando nuestra respuesta es la rebeldía, nos vamos a convertir en receptores de esa misma respuesta de Dios. Verso 40. Y Josué hirió toda la tierra. Yo enfatizaría esto. Él hirió toda la tierra. Es decir, que él ahora se ha convertido, junto a los hijos de Israel, en los líderes de la tierra. ¿Quedaban todavía adversarios en la tierra? Sí, y hablaremos más al respecto la próxima semana y la semana siguiente. Pero, en su mayor parte, Israel está en control. Han tomado posesión de la tierra. Ellos gobiernan y van a forzar a los pueblos a que se sometan o enfrenten la destrucción total. Verso 40. Y Josué hirió toda la tierra, la montaña, o sea, la zona montañosa, y también el Negev, el área sur, que es un desierto, y la tierra baja, el Hashbelá, es decir, la llanura costera, y también Ash-Sheidot, que son estas pendientes que bajan a la llanura costera. Así que también estas pendientes montañosas y a todos sus reyes. No quedó ningún sobreviviente, ninguna carne, ningún alma. Permíteme traducir esto correctamente. Bet koja neshema ejerim. A toda alma, él también destruyó por completo. No notarás esto en tu Biblia, pero hay un cambio. Porque a lo largo de todo este pasaje vimos nefesh, para decir alma. Pero aquí hay un cambio. Dice en el verso 40, al final, vet koja neshema. No dice nefesh, sino neshema. Y neshema tiene un grado más elevado. Los eruditos ven este cambio de nefesh a neshema como una pista a esta destrucción, que no es solo de la vida física, sino también de la vida espiritual, en el sentido de que va a ser destruida completamente con la ira de Dios en los últimos días. Dice, tal como, oye bien, tal como el Señor, el Dios de Israel, ordenó. Todo lo que Josué hizo, lo hizo por obediencia. Y de la misma manera, el Mesías va a poner las cosas en orden. Porque cuando lo analizamos proféticamente, la ira de Dios en los últimos días es llamada la ira del Cordero. Verán, muchas personas ignoran eso. No leen el Apocalipsis y no ven que esta ira de Dios, a través de los juicios de trompetas, cosas horribles, y los juicios de las copas, que son aún peor, todo eso es digno de alabanza. Cosas horribles humanamente hablando en cuanto a pérdida de vidas y destrucción. Muy lamentable. Pero es glorioso y digno de alabanza porque es la vindicación de Dios. Es su venganza contra aquellos que se hicieron sus enemigos. Y, por lo tanto, la victoria viene a través del juicio. En este sentido, aquí es donde entra Apocalipsis 18. Allí vemos que los cielos alaban a Dios por su justo juicio. Mira de nuevo, dice, tal como el Señor, el Dios de Israel,
lo había ordenado. Verso 41. Josué los hirió desde Cades Barnea, esta entrada a la tierra, la misma del libro de Éxodo, desde Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón, que está cerca de Jerusalén. Así que está tomando esta tierra, y estamos hablando de la porción del sur principalmente. Pero controlar esta área les dio la ventaja sobre todos los otros habitantes de la tierra de Canaán. Noten lo que dice aquí. De nuevo, dice que tomó toda esta tierra desde Cades Barnea hasta Asa, es decir, Gaza, hasta la tierra de Gosén, que está alrededor de Jerusalén, así como Gabaón. Verso 42. Y a todos sus reyes, todos estos reyes y sus tierras, Josué tomó. ¿Cómo? En un momento. Esto es fenomenal. Este juicio trajo la victoria de Dios y la trajo en un momento. Y ese momento se refiere a un día señalado. Lo vemos proféticamente en la Escritura en cuanto a cómo la tierra, una nación, puede nacer en esa tierra en un día. Eso fue verdad en el pasado y fue verdad otra vez en nuestro tiempo, cuando Israel fue proclamada como Estado en 1948. Y también ocurrirá ese cambio de reino que tendrá lugar cuando Dios le diga al Mesías que actúe, y sucederá rápidamente. Por eso, una y otra vez en la Escritura, cuando habla de la venida, de la segunda venida del Mesías, esa palabra rápidamente es usada muchas veces. Ha sido traducida incorrectamente como vengo pronto, pero debería ser vengo rápidamente. Él va a traer un cambio de reino por medio de su juicio muy rápidamente. Leamos otra vez el verso 42. Y a todos estos reyes y sus tierras, Josué tomó en un momento, porque el Señor Dios de Israel, luchó por Israel. ¿Oíste eso? Dios luchó. Ahora, yo veo esto en la Escritura y me lleva de vuelta al Éxodo, a ese gran cántico de Moisés, que dice que el Señor, Dios de Israel, es Ish Nahamá, es varón de guerra. ¿Por qué? La guerra es necesaria para establecer el reino. Date cuenta de que Dios hará la guerra, derramará su ira, y esa es la única manera, la manera profética, para que el reino de Dios sea establecido. Así que si nuestra visión de un Dios de ira está en el pasado, ese es el Dios del Antiguo Testamento, eso no está en el Nuevo Testamento. Esa es una comprensión incorrecta de la profecía, incluso de la profecía del Nuevo Testamento. Vemos, por ejemplo, que Dios va a establecer su reino derramando fuego sobre este mundo para quemar lo que es malo mientras se refina lo que es redimido. Un principio muy importante. El fuego consume lo que no está bajo pacto, al que no tiene un nuevo pacto con Dios, mientras que a los que están en el nuevo pacto ese fuego los va a refinar. Entonces, Él va a luchar por Israel. Todo esto es profético. Verso 43, nuestro último verso. Y Josué regresó, y todo Israel con él. Espero que hayas visto que una y otra vez, de hecho, en casi cada sección, y no recuerdo una donde no fuera el caso, cuando se habla de hacer la guerra contra un pueblo, yendo a una ciudad para derramar juicio, dice que Josué pasó, vecó Israel y Mo, y todo Israel con él. Esto demuestra unidad. Y lo que veremos a fin de cuentas en los últimos días será una unidad entre Israel y Yeshua, el Mesías. El pueblo de Israel, ese remanente,
será traído a la fe. Y es solo después de que haya sido traído a la fe ese remanente, entonces y solo entonces, el reino de Dios será establecido. Este último verso 43 es muy importante. Una vez más. Y Josué regresó, y todo Israel con él, al campamento. Pero noten dónde estaba este campamento. Este campamento estaba, ¿dónde? En Gilgal. ¿Por qué esto es tan importante? Esto nos dice algo. Gilgal era un lugar de circuncisión. Es decir, una referencia a este acto que trajo la muerte de la carne y puso la carne fuera de su vista al enterrar aquel montón de prepucios. Y vimos que eso vino a nosotros en la Escritura en un contexto de Pascua, que es redención. Así que aquí estamos viendo dos cosas. Estamos viendo, debido a esta mención de Gilgal, estamos viendo el hecho de que Dios trae como resultado la redención. Hay un pago por la redención, el pudut, pero también hay un resultado por ese pago, y eso es Giulá. Y Giulá también significa redención, pero es el resultado del pago, el fruto. Y estamos hablando del fruto de la redención, que es el establecimiento del reino. Y todo nos brinda un claro mensaje. Dios lleva todas las cosas a su orden. Y vemos que hay una transferencia. Dios le está dando esta tierra que pertenecía a los cananeos y todos estos pueblos, con todas estas ciudades que estaban dentro de la tierra de Canaán, ahora están siendo destruidas. ¿Y por qué están siendo destruidas? Porque no estaban interesadas en una relación de pacto. Eran réprobas por causa de sus prácticas idólatras. Sus habitantes rechazaron la revelación de Dios. Y por esa razón vemos juicio, vemos ira, vemos a Dios derramando su poder, su autoridad sobre estos lugares y causando que su pueblo de pacto las herede. Voy a concluir con esto. No existe herencia sin redención. Entiende eso. No recibirás las bendiciones de Dios, no recibirás las promesas de Dios. La única manera de tomar las bendiciones y promesas, estas cosas buenas de Dios, es si has experimentado la redención. La redención a través de la sangre del Cordero. Y esa redención obra en nuestra vida para traer la muerte de la carne y que podamos vivir y caminar en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos si estamos viviendo y caminando en el Espíritu? Si estamos respondiendo a la palabra de Dios. Eso es lo que Josué hizo. Y eso es lo que trajo a los hijos de Israel a esa unidad, a ese vínculo estrecho entre Josué y ellos, lo cual produjo la victoria. Y es en última instancia nuestra unidad con el Mesías Yeshua la que va a traer esa victoria del reino y los beneficios de ser un ciudadano del reino. Así que, otra vez, aprendemos mucho de los últimos días y de cómo Dios responderá en los tiempos finales, gracias a lo que hizo hace 3,500 años, dirigiendo a otro Yeshua, Josué, hijo de Nun, dirigiéndolo a él para ser el líder de los hijos de Israel al tomar posesión de su herencia. ¿Qué término tan importante? Herencia. ¿Estás viviendo con esa expectativa de que tienes una herencia en el reino de Dios? La fe exige que vivas con esa convicción y que tu vida esté reflejando actividades que den testimonio de que tienes una herencia del reino. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach,
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.